Debes regresar. Tienes un propósito que cumplir. Aleluya. Y mi deseo en esta mañana es hablarle a aquellos hombres, aquellas mujeres que estuvieron involucradas, que estuvieron comprometidas o comprometidos con el Señor, y por una razón que yo no conozco, usted ha roto ese compromiso, usted ha dejado ese ministerio, quizás estuvo en la alabanza, quizás estuvo en la predicación de la palabra, quizás estuvo de ujier, quizás estuvo sirviendo con los niños, pero al fin y al cabo no lo está haciendo hoy. También quiero hablarle a aquellos hombres, mujeres, niños que tienen sueños, que tuvieron sueños grandes, tuvieron sueños grandes de querer conocer cada día más al Señor, de fortalecer esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y quizás por motivos que no conozco, hoy se sienten o no sienten la voz de Dios, o no están sintiéndose parte del pueblo del Señor, por causa de que esa relación se ha visto obstaculizada por llámese lo que se llame. Y por último quisiera hablarle a aquellas personas que están sentadas acá en la iglesia todos los domingos o cada vez que se abre la casa del Señor, y que aman al Señor y que lo buscan y que quieren involucrarse en distintos servicios, pero no sé cuál es la razón que el tiempo no lo ha permitido, o no sé qué es lo que está pasando, que hasta ahora quizás estás físicamente en este lugar, pero el Señor quiere que te involucres espiritualmente en el servicio, en el ministerio, donde tú quieras hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta mañana quisiera compartir una palabra que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y hablar del libro de Hechos de los Apóstoles es un libro que me encanta, es uno de mis preferidos. No sé si está bien que un pastor o un siervo de Dios tenga un libro preferido de la Biblia. Por supuesto que todos los libros me apasionan, pero es un libro que es muy especial para mí. Es muy especial para la iglesia, Hechos de los Apóstoles, porque estos hombres, los discípulos del Señor, ¿está acá la iglesia? ¿Están acá los discípulos? Bueno, ellos fueron los primeros que han recibido de la misma boca del Señor la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Me apasiona este libro porque por boca del Señor ellos recibieron este gran mandato que generacionalmente ha llegado hasta nosotros. Mire si el Dios que tenemos no es grande, que ha permitido que esa misma intrusión que en aquel tiempo llegó a los discípulos ha llegado a cada uno de nosotros. Digan esta mañana: llegó a mí. Yo soy portador de esa gran comisión. Yo tengo que ir, yo tengo que seguir caminando, yo tengo que seguir llevando lo que el Señor dijo, que vaya por todo el mundo y predique el evangelio. Primeramente en mi casa. ¿Cuántos han comenzado en la casa? Luego por todas partes, por donde quiera que vayamos. ¿Y qué es lo que más me apasiona de este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles? Es la pasión que ardía en los corazones de aquellos hombres. Por ahí un pasaje de la palabra de Dios que dice en el libro de los Hechos: estos que han trastornado el mundo entero con ese mensaje de salvación han llegado hasta aquí. Qué tremendo es ese pasaje que nos demuestra, nos revela la pasión con que ellos se movían, creyéndole al Señor. Y que no solamente creyéndole al Señor, sino acompañado de los milagros y los prodigios que el Espíritu Santo manifestaba por medio de ellos cada vez que abrían sus bocas y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que más me apasiona, pero más me apasiona también es ver la capacidad que cada siervo tenía para enfrentar las dificultades o de la manera que ellos eran perseguidos. Ellos
enfrentaron angustias, tristezas, fueron atacados por distintos tipos y por distintas maneras. Tal es así que muchos de ellos no solamente que enfrentaron presiones, no solamente que enfrentaron frío, hambre, desnudez, espada, sino que también tuvieron que poner su propia vida, tuvieron que derramar su propia sangre para pagar el precio de poder soltar un mensaje de salvación. No sé si entienden esta mañana lo que quiero llevar. No sé qué es lo que has perdido en este tiempo por causa del Evangelio y de Jesucristo. No sé, quizás has perdido todo por tu propia causa, pero estos hombres, ellos inspirados por el Espíritu Santo, como el primer mártir de la iglesia primitiva, ellos se llamaban la iglesia primitiva, la primera iglesia que fundó el Señor Jesucristo en este mundo. Ellos estaban dispuestos, como Esteban, por un ratito de la gloria de Dios, él puso su vida allí y fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Eso es lo que más me apasiona, de que cómo la iglesia, aún a pesar de las pérdidas que tenía, se volvía a levantar, se levantaba y continuaba y llevaba la palabra de Dios por todas partes. Bendito sea el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuánto más nosotros hoy, mirando y parándonos sobre este contexto, debemos renunciar, debemos estar dispuestos? Hubo una palabra que recién se ha soltado en este lugar, en la cena, la determinación. Y oraba y le pedía al Señor que haya en esta mañana un corazón determinado, un corazón que en esta mañana se determine a no irse de este lugar como ha venido, sino que la misma gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llene tu corazón en esta mañana. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay algo que me entristecía el corazón en este tiempo: ver a la iglesia actual, ver el frío espiritual en que se mueve la iglesia, ver que el Señor Jesús en este tiempo está compitiendo con las demandas de este mundo. Porque si hubiera un superclásico en esta mañana, si jugaría River Boca, si jugaría San Martín y Atlético, no sé si muchos estarían en este lugar, quizás estarían haciendo colas para poder entrar a la cancha. La iglesia del Señor tiene que competir hoy con los cumpleaños, con muchas actividades familiares. La iglesia tiene que competir con que me llegó una visita y no voy a poder ir. Y la iglesia está perdiéndose ¿qué? Está perdiendo el amor, la pasión por las almas. Usted me va a decir, sí, está profetizado que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Y no está hablando del mundo entero, sino que está hablando de la iglesia de Jesucristo. Está hablando de nosotros. Bendito sea el Señor, porque hemos predispuesto nuestro corazón y hemos dejado todo por causa de estar en este lugar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia en aquel tiempo no solamente estaba dispuesta a abandonarlo todo. El apóstol Pedro dijo: Señor, yo he dejado padre, madre, mi trabajo, mi esposa y mis hijos por causa tuya, Señor. ¿Y qué voy a recibir? Y el Señor le dijo: la verdad te digo que aquel que haya dejado todo por causa mía, no solamente recibirá 100 veces más lo que ha dejado por causa mía y del Evangelio, sino que recibirá la vida eterna en los días postreros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria al Señor. Y quiero que juntos vayamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Y ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 12 comienza a redactar de la siguiente manera. Y dice que en aquel mismo día, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos del mundo para maltratarlos. Así dice. Aleluya.
Aleluya. Aleluya, porque mira que Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como trigo en el cegazo. Pero no tengas miedo, porque yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Aleluya. ¿Cuántos saben que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí en esta hora? Aleluya. Bendito sea el Señor. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado, Él es el que nos sostiene, que nos fortalece. Así que deja de estar triste y levántate en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra que echó mano a uno de la iglesia para maltratarlo. Dice que mató a Jacob a espada y tomó a Pedro. Y viendo que esto le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro y ponerlo en prisión. Así que Pedro estaba en la cárcel, estaba custodiado en la cárcel. Pero esta iglesia, sabiendo que hay hombres y mujeres que están presos, que están atados, que están encadenados, ¿qué hace la iglesia en este tiempo? Estaba orando. La iglesia estaba orando. Pedro en la cárcel, Pedro encadenado, Pedro con mucha custodia, pero la iglesia esperaba. Quiero decirte que no es mi tema en esta mañana, pero la oración de fe del justo puede mucho. La oración rompe cadenas, pudre los yugos. La oración es nuestro pan diario. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oraciones por él. ¿Por qué la iglesia hacía oraciones por él? Porque dice que Herodes tenía algo en su corazón. Al ver que le había agradado al pueblo la muerte de Jacobo, ¿qué hizo? Dice que él pretendía sacar a Pedro después de la fiesta de las Pascuas, ¿sí? Para también juzgarlo y hacerle un regalo al pueblo con su muerte. Entonces la iglesia, conociendo esto, y como Pedro había sido uno de los fundadores de la iglesia con más razón clamaba. La iglesia con más razón buscaba el favor de parte de Dios. De repente dice la palabra de Dios que cuando Herodes le iba a sacar, escucha bien, en esa misma noche, cuando Herodes pensaba matar a Pedro, dice que el Señor libertó a aquel hombre esa misma noche. Yo vengo a decirte que hay una sentencia sobre tu vida, pero en la misma noche, antes que el enemigo te ponga la mano encima, el Señor ya te va a arrebatar de sus manos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el Jesús, ese es el Dios que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios que de repente se le apareció un ángel del Señor allí donde estaba Pedro, y tocando el costado. Lo que sucede en esta hora, que debes percibir, debes sentir cuando el ángel te toque en esta mañana, para que puedas saber que es Él que te está tocando. Que el Señor nos dé discernimiento en esta mañana, de saber que es la voz de Dios la que te está hablando y no la voz de un hombre. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra que de repente alguien le tocó oír a un ángel y le dijo: levántate, Pedro, ciñe tu calzado, ponte tu manto y sígueme. De repente pasaron la primera puerta, la primera guardia, la segunda guardia, y cuando llegaron a la puerta de hierro, hay una puerta de hierro que alguien te puso delante de ti, pero en el nombre de Jesús yo vengo a decirte que esa puerta se va a abrir por sí sola, pero no es por sí sola, sino porque la mano de Dios ha abierto una puerta delante de ti. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. De repente, muchas veces que llegamos a los supermercados, se abre la puerta sola. Cuando ustedes van a comprar, se abre la puerta sola y nosotros pensamos que invento. Y ya la Biblia dice que el Señor ya lo había hecho antes. La puerta de hierro captó el chip que tenía Pedro, y el chip que tenía Pedro y el chip que tenés vos es que la sangre de Jesucristo te ha hecho libre una sola vez y para siempre. Las cadenas y las puertas que se abren delante de ti podrán detenerte. Aleluya, porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra que cuando él se encontró afuera, inmediatamente el ángel lo dejó y él recién volvió en sí, se dio cuenta cómo la mano del Señor lo había librado. Hoy quiero decirte que no te has dado cuenta quizás, pero estás sentado aquí. ¿Sabes por qué?
porque nunca el Señor te ha soltado. Él te ha retenido con la diestra de su justicia. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto dicen es amén? No es por mi fuerza, no es por la tuya, es por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Es por el sello que el Señor ha puesto en tu vida, que tú estás aquí sentado, que tú estás allí al otro lado en tu casa, escuchando esta predicación. Bendito sea el Señor. Y ahí Pedro dice que recordó que había un lugar donde estaban orando, que tenía un grupo de hermanos que estaban clamando. Entonces él decidió llegar a ese lugar. Y juntos vamos a leer la palabra del Señor allí, en el Hecho de 12, capítulo 12, en el versículo 12. Y habiendo considerado esto, dice la palabra, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre ¿de quién? De Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, bailando, cantando, divirtiendo. ¿Qué estaban haciendo? Orando, gloria a Dios. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y qué tremendo es esto, que allí afuera en el mundo, no sé si te ha pasado a vos, pero a mí sí me ha pasado, que en el mundo se me abren todas las puertas, pero llego y toco la puerta de un hermano de la iglesia y las puertas se me cierran. Pero bendito sea el Señor, ni siquiera una puerta de hierro podrá detenerme, aleluya, y voy a cumplir con los planes y los propósitos de Dios que tiene. Si hay alguien que te ha cerrado la puerta, quédate tranquilo, que el Señor te va a abrir. Aleluya. De repente Pedro golpeaba y esta mujer no abría la puerta. Tremendo. Y dice la Escritura, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba así que era entonces, decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En esta mañana quiero que me ayude. ¿Cuánto me van a ayudar? Aleluya, gloria a Dios. Me gustaría hacer una representación de este capítulo 12. Esta parte, esta ala de la iglesia, van a ser en esta noche, en esta mañana, los espirituales. Ustedes van a decir en voz alta: Señor, libera a Pedro. ¿Estamos? Señor, libera a Pedro. Y este lugar que está aquí va a decir: es Pedro, es Pedro. ¿Ah? Ustedes no sé cómo van a golpear así, como es una puerta, y van a decir: es Pedro, es Pedro. Y esta parte va a decir: estás loca, estás loca. Debe ser una visión, debe ser un ángel. Amén. A ver, vamos a hacerlo. A las 1, a las 2 y a las 3, seguido. De nuevo, más fuerte, con clamor: Señor, libera a Pedro. De vuelta: es Pedro, es Pedro. Y por último, tiene que ser más fuerte: estás loca, estás loca, estás viendo una visión. Una vez más, como ola secuencial, vamos. Una vez más, vamos. Es Pedro, es Pedro. Estás loca, estás loca. Esto estaba sucediendo en casa de María, la madre de Juan Marcos. ¿Usted no cree que es una casa medio rara? ¿Ah? ¿Sabe por qué? En ese contexto estaba creciendo este joven, Juan Marcos. Muchas veces nosotros creemos que las células o los grupos pequeños la inventó la iglesia nueva, la de hoy, pero allí vemos que había un grupo pequeño, había una célula de oración
Lo raro que en esa casa había muchos que tenían fe y que oraban y clavaban y creían que el Señor le podía libertar a Pedro. Había otros que corrían y no abrían la puerta. Y había otros que decían, estás loca, mujer, estás viendo visión, debe ser el ángel. Medio raro, ¿verdad? Pero en ese contexto creció Juan Marcos. Y la palabra de Dios dice, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 2 y 3, nos cuenta que la iglesia estableció su base misionera en Antioquía. Y dice la palabra, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue, a Panfilia, pero Juan, no, perdón, ese no es. Perdón. Es la cita primera. Hechos de los Apóstoles 13, 2 y 3. Esa es 2 y 3, dije yo. 2 y 3. Ahí es cuando Pablo y Bernabé dice que ministrando estos, la iglesia, el Espíritu Santo, dice la Escritura que el Espíritu Santo dijo. ¿Quién dijo? Juan, Pedro. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? El Espíritu Santo está hablando en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Que me hable a mí, Señor. Que a mí me hable. Que me hable a mí. Empieza a ser parte de esta reunión. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo dijo, apártenme. ¿A quién? ¿A quién? Poné tu nombre. A mí, apartame, Señor. No sé qué te pasa, Lito, pero en esta hora decir, Señor, apartame a mí. En el nombre de Jesús, apártame a mí, Espíritu Santo. Yo también quiero servirte. Yo también quiero ir a esa misión. Yo también quiero hacer tu voluntad. Y en esta noche pones tu nombre ahí. En esta mañana pones tu nombre ahí. Dice que el Espíritu Santo apartó. Dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio por el cual fui llamado. ¿Cuántos dicen, el Señor me llamó? Hoy estoy aquí, Señor. Quiero escuchar a dónde voy. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi función aquí en este cuerpo o allá afuera donde tú quieras enviarme? Bendito sea el Señor. Y de repente dice que fueron beneficiados. ¿Qué van a hacer? Fueron beneficiados. Usted, ¿cuántas veces ha escuchado de acá qué privilegio estar aquí? Pero nadie dice qué privilegio estar en la cárcel predicando el Evangelio. El primer ministerio que el Señor me ha dado fue el carcelario. Estuve un año en la cárcel predicando. Y el libro que he escogido fue el Hechos de los Apóstoles. Y este libro, con poder y gloria, el Señor libertó a todos aquellos que estaban endemoniados, aquellos que se sentían presos en el cuerpo, pero quedaron libres en el Espíritu. No por mí, sino por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que fueron beneficiados Pablo y Bernabé. Entonces la iglesia desde ahí comienza a enviar su primer viaje misionero. Gloria a Dios. Y en esta mañana hay misioneros que están en Metán. Gloria al Señor. Bendito sea para representar este mensaje. Bendito el Señor. Entonces dice que Pablo y Bernabé estaban armando el viaje y Bernabé dijo, quiero llevar a mi sobrino. Quiero llevar a alguien que quiere crecer, que está en una casa de oración, alguien que tiene capacidad. Necesitamos un ayudante. Entonces deciden llevar ¿a quién? A Juan Marcos. Y entonces va con ellos. Y él es testigo de cómo Dios se manifestó en aquel tiempo, cuando llegaron a la primera ciudad, cómo se exponía la palabra de Dios y cómo se opone. De repente, cuando salió este mago Bar Jesús, que todos conocemos la historia, y quería oponerse a que el procónsul de aquel lugar recibiera el mensaje de salvación, y como Pablo, con poder y lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos en este hombre y dijo, testigo, oh hijo del diablo, ¿hasta cuándo no vas a cesar de estorbar la obra de Dios? Por un momento quedarás ciego, y de repente quedó ciego ese mago. Qué tremendo. Este Juan Marcos estaba experimentando toda la gloria de Dios. Pero en el capítulo 13, que recién lo puso Pablito, dice lo siguiente, que ellos continuaban el viaje. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé y Juan Marcos. Pero de repente dice, habiendo zarpado de Pablo y su compañero arribaron a donde, a Pergue de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a donde, a Jerusalén. ¡Qué tremendo! Hoy quiero decirte y no quiero que esto ser cómplice de lo tuyo, no, sino que quiero decirte que las caídas, las deserciones,
que todo lo que te ha pasado no es una tragedia. Estar desanimado un día, 2 días, 3 días, no es una tragedia. ¿O acaso ustedes no se desaniman? Yo me desanimo. 1, 2, 3 días estoy desanimado. 1, 2, 3 días, 5 días estoy enfermo. 1, 2, 3, 4, 5 días no tengo ganas de hacer nada. No es una tragedia. La tragedia es no aprender a levantarse de las caídas. Eso sí es una tragedia. Una tragedia es que tu vida sea todo en continuo desanimado, allí que estés angustiado. Eso es tragedia. Pero la palabra de Dios dice ahí, lo que acá está diciendo el Señor, lo que claramente ha sido profetizado, que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, alzarán alas como las águilas. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Si bien no está escrito y no sabemos qué le pasó a Juan, qué pasó, tal vez fue Pablo, el carácter de un hombre que estaba siendo formado, porque el Señor le dijo, déjalo que venga, Pablo, porque yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por causa de su carácter, por causa mía, por causa del Evangelio, por causa de su llamado. Y muchos de nosotros no sabemos qué nos pasa cuando estamos sirviendo. ¿Qué será que el Señor no está conmigo? Si te ha llamado, no es todo color de rosa. A usted le han predicado un falso evangelio y le han dicho a usted que se acabaron los problemas. Hay alguien que me dice, pastor, que es la primera semana en la iglesia y todo me sale mal. Dale la gloria a Dios, le digo. ¿Qué? Dale la gloria a Dios porque cosas mayores vienen, le digo. Cosas mayores vienen. Esa es una señal clara de que el Espíritu Santo está en tu vida y está trabajando. El Señor dijo que por los frutos los conoceréis. Aleluya. Gloria a Dios. No es porque hablan bonito, no es porque se visten bonito, sino por los frutos, por los frutos, por los frutos. Y el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que crean. No es que vos tenés que seguir las señales. Si vos querés ver a un hombre de Dios caminando, fíjate qué es lo que le sigue. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que sí, a los que creen. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas. En el nombre de Jesús, si bebieran cualquier cosa mortífera, no les harán daño. Y sobre los enfermos pondremos las manos en el nombre de Jesús y los enfermos sanarán. Estas son las señales que te tienen que seguir a ti, iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Que me sigan esas señales, gloria a Dios. De repente puede haber sido también algo familiar, porque ¿quién era Bernabé? Era su tío de Juan Marco, ¿sí? Quizás fue la presión familiar. A mí me toca ser hijo único, digamos, en la fe, ¿sí? Toda mi familia recibió a Jesucristo por testimonio, pero no están ahí sentados en la palabra, no están sentados en la iglesia. Pero yo creo que la promesa del Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Hablando de mi familia. Pero doy gracias a Dios porque yo, mi esposa y mis hijos le servimos a Jehová, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. Tal vez fue una presión familiar que dijo, ¿a dónde vas? Quédate en la casa, quédate, comamos una asada. ¿A dónde te vas? Vas ahí para que te laven. No vayas, quédate con nosotros. Presión familiar. Quizás fue tu esposo que te dijo, ¿qué tenés en la iglesia que vas? Pasa. Quizás fue una presión familiar la que hizo que Juan Marco no vaya con ellos. Y yo me pongo a pensar y tiro un pensamiento. ¿Cuánto habrá tenido que ver la casa en donde él creció? ¿Cuál es el ambiente en donde tú hablas de Jesús? ¿Cuál es el ambiente que se mueve en tu casa? No me diga nada. Yo no le estoy diciendo que me diga nada. Simplemente quiero que piense. ¿Cuál es el ambiente? El ambiente de donde se crece, el contexto donde creció Juan Marco, era donde todos oraban. Y donde es Pedro, el milagro ha sido respondido, ha sanado. Debe ser que se va a enfermar. Ha sanado. Y donde dice, estás loca. En ese ambiente creció Juan Marcos. ¿No será que eso estaba
influenciando en la vida. Cuando él vio al apóstol Pablo que tenía un aguijón en su carne, y cuando seguramente se quebraba delante del Señor, decía: ayúdame, Señor, yo ya no doy más. Porque el apóstol Pablo tenía un aguijón, ¿sí? Quizás vio eso y quizás dijo: si voy a andar así, mejor me voy. O será Rode, la muchacha que no le abrió la puerta a Pedro. Quizás fue Rode que le mandó un mensaje de texto y le dijo: Juan Marcos, volvé, porque me he dado cuenta que te amo. Quizás fue por eso que este muchacho se volvió. ¿Será eso? ¿O qué será? No lo sabemos. Pero hoy no quiero que piense usted que este mensaje viene para darle palos a Juan Marcos. Si usted quiere darle palo, dele. Pero yo no es mi intención. Tampoco vengo a darle palos a Pablo ni a Bernabé. Simplemente vengo para que juntos encontremos no el motivo de que él dejó el ministerio, sino cómo Dios lo levantó de medio de los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esa es la idea en esta mañana. Ese es el mensaje en esta mañana. Que aprendamos, porque este mundo está necesitando una generación de Juan Marcos que se levanten en medio de las caídas. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Aleluya. Porque no dejará Jehová el Señor caído para siempre al justo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Y la palabra de Dios nos muestra que pasando los días, diga conmigo, pasando el tiempo, dice la Escritura que Pablo dijo a Bernabé en Hechos 15:36, usted siga la lectura, yo voy a compartir ese pasaje nada más. Dice que Pablo dijo a Bernabé, ahí comienza el segundo viaje misionero. Pablo dice a Bernabé: vayamos de vuelta por las iglesias o por los hermanos que ya hemos predicado la palabra. Vayamos a comernos un asadito, a comer una empanada. No. Vayamos a confortar el ánimo de esos hermanos. Qué tremendo deseo que tenía Pablo. Qué deseo tenés vos en tu corazón en este tiempo. Entonces dice la palabra de Dios que le pareció bien ¿a quién? A su compañero de batalla, Bernabé. Qué buena oportunidad, dijo Bernabé. Vayamos a esa misión. De repente le dijo Bernabé: ¿tenés el celular? Préstame el celular, le dijo un ratito. Eso es un invento mío. A Pablo: ¿qué estás por hacer? Estaban preparando las valijas. No, voy a mandarle un mensajito a Juan para que nos acompañe. ¿A quién? ¿A Juan Marco? No tengo crédito. ¿A Juan Marco? No, de ninguna manera. Ese, tu sobrino, ese que nos dejó en medio de la misión, no, dice. Entonces yo no voy, dijo Bernabé. ¿No creí? No vaya, voy yo solo, vení Sila, vamos. Y Bernabé se fue ¿con quién? Con Juan Marco. ¡Qué tremendo! Dice que fue tan dura la discusión. ¿Usted sabe que los cristianos discuten? Sí, ¿no? Pero lo hacemos ¿con qué? Con mansedumbre. ¿Lo hacemos para qué? Para aclarar las situaciones. Pero ¿quién triunfa? El Espíritu Santo. Aleluya. Y de repente dice la palabra de Dios que tenemos a un Pablo que comenzó con Sila. Y cosas tremendas. Fue como el Señor trabajó en el carácter de Pablo. Encarcelados en Filipos. Apedreado en Listra. Lo sacaron del brazo así llameando. ¿Te imaginas que te saquen así? Fuera. Se levantó, se sacudió y ahí estaba predicando. ¿Te das cuenta? Y de repente dice que Bernabé salió con su sobrino. Qué tremendo trabajo para el hijo de la consolación. No sé si me entienden. Bernabé, Dios permitió esa división. Dios permitió esa separación. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quizás no entendías, quizás no comprendías por qué las cosas se estaban dando así en tu vida, pero hoy lo vas a entender. Todo era un plan y un propósito de Dios, porque allí Bernabé pudo formar al verdadero Juan Marcos. Allí Bernabé le pudo implantar los ADN que él tenía, que eran los ADN de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra del Señor nos muestra, nos revela cuán grandes cosas
había hecho el Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Porque allí, en la palabra del Señor, en Colosenses 4:10, nos revela un mensaje. Cuando ellos partieron del viaje, fueron por todas partes. Después, de repente, vuelven y dan el informe a la iglesia. ¿Cuántos están trabajando? ¿Cuántos están dando informes a sus pastores? Hay muchos que ya directamente no informan. Hay muchos que directamente ya son predicadores, ya quieren abrir sus propias iglesias y se han olvidado de este principio. No es mi tema, pero ahí dice la palabra de Dios que ellos venían, tenían poder, estaban ungidos hasta los huesos, hacían milagros, levantaban muertos como Pablo, que abrazó al el Eutico y lo levantó y lo entregó vivo, pero sin embargo él venía y daba el reporte. Nos pasó esto, me apedrearon tantas veces, me azotaron, pero la mano del Señor me libró. ¿Se dan cuenta? El reporte de la iglesia, de esa iglesia que apasionadamente servía al Señor. Y la palabra de Dios dice que de repente Pablo, trabajado por el Espíritu Santo, escribe esto. Dice Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones. De prisiones, no dice de mis vacaciones en las Bahamas, nada, ¿no? Mi compañero de prisiones. Os saluda. Y Marcos, el sobrino de quién? De Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuera vosotros, ¿qué van a hacer? ¿Le van a cerrar la puerta? Le voy a recibir, tiene que decir. Gloria a Dios. Acá podemos ver algo tremendo, que Juan Marcos estaba, ¿qué haciendo? Que Pablo estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba uniéndose. O sea que Juan Marcos recuperó la confianza ¿de quién? De Pablo. Y Pablo ahí estaba testificando, estaba diciendo, si va Juan Marcos, hagan cuenta que yo he llegado. Qué tremendo. Si yo no voy, dice el pastor Miguel, pero va Cristian Calvetti. Cuando él llegue, hagan cuenta de que yo estoy ahí con ustedes. Denle un aplauso al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. De eso se trata. Filemón 1:24. Filemón 1:24. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora no solamente Juan Marcos había recuperado la comunión con Pablo, sino que ya formaba parte del equipo de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos están formando parte del equipo de Jesucristo acá en Roca de Salvación? Aleluya. Ahí está. Ya Pablo estaba integrándolo al equipo. Aquel que había desertado, aquel que había tenido por menos la misión en el cual estaba formando parte, pero sin embargo Pablo estaba aprendiendo. ¿A dónde está Pablo en esta noche, en esta mañana? ¿A dónde está Pablo? Estoy hablándole a los pastores, estoy hablándole a los líderes, estoy hablándole a los que tienen casas de oración, estoy hablándole a aquellos que están encargados de ujieres, estoy hablándole a todos aquellos que son responsables de un grupo de hermanos. Pablo dice que restituye. La palabra de Dios también nos cuenta allí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 9 en adelante. Miren lo que está pasando en la Biblia, en la vida de Pablo. Miren lo siguiente, lo que dice allí. 2 de Timoteo, ¿no? 2 de Timoteo 4, 9 y 10. ¿Ya lo tienen ustedes? No se confíen. Busquen. Ahora sí, procura venir pronto a verme. Qué tremendo. Y sigue hablando la palabra. Procura venir pronto a verme. Sigue hablando la palabra. Porque Demas me ha desamparado. Otro más. ¿Ve que hay muchos? Yo quiero decirle a los líderes, y me digo a mí mismo, que hay muchos que bajo la emoción de una adoración, bajo la emoción de una visita de algún predicador, te van a decir, pastor, yo voy a estar con usted todos los días de mi vida. Ahí me va a tener todos los días. Pero no es que esté de mala onda. No. Ahí está. No se sorprenda. El que le dijo a usted
que no lo va a dejar y no lo va a desamparar, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que usted, ¿qué tiene que hacer? Seguir adelante, que el Señor le va a dar lo que usted está buscando. Y dice la palabra de Dios, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque ahora es indispensable para la obra que el Señor me está dando. ¿Dónde están los Pablos? Esa es la idea, que en esta noche te acerques a Juan Marco, en esta mañana te acerques a Juan Marco y le diga: me eres indispensable para la obra, me eres indispensable. Y por último, Pablo llega más allá todavía. Es tremendo. En Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Y usted en esta mañana me va a decir: pastor, ¿y cómo recupero mi lugar? Porque hay un lugar. Qué difícil es cuando alguien ocupa tu lugar. Qué triste es cuando tu esposa está con otro. O qué triste es cuando pasa al revés. Qué triste es cuando tus hijos ya no te tienen a vos como consejero y tienen a sus amigos como consejero. Es triste, ¿no? Porque quizás la obra, el ministerio, no es porque estés haciendo cosas malas. ¿Cuántos creen que el ministerio demanda tiempo, entrega? Y pasa que si vos no te haces tiempo para estar con tus hijos, hay otros que están con ellos. Hay otros que están con tu esposa o con tu esposo. Así que si usted está en un ministerio, debe ser una persona sabia. Alguien que busca al Señor en todo momento. Alguien que realmente se rinde delante del Señor y dice: esta no es mi obra, Señor. No se ocupe de muchas cosas. Ocúpese de una. Adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice allí, en el 5:17, no verás, perdón. 5:13, Pablito, perdón. En 1 Pedro, Pablo va más allá. Y mire lo que hace el apóstol Pablo aquí. Dice 1 Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, ¿se siente parte de la iglesia? Si no lo siente, siéntase parte de la iglesia. Porque tal vez usted está sentado ahí y no es parte de la iglesia. Dice: elegida juntamente con vosotros, y a Marco, mi hijo. Qué distinto y diferente que habla un hombre, un líder trabajado por el Espíritu Santo. Y ahí lo tiene. Pablo ya no lo ve como un siervo a Juan Marcos. Pablo lo ve como un hijo. Y acá está el pastor, el príncipe de los pastores, Jesucristo, aquel que ha dado su última gota de su sangre por amor a ti. Está aquí, te está llamando. Y solamente quiere decirte: mi hijo eres tú. Yo creo que si hay alguien que te habla así, de esa manera, no hay forma, no hay manera de echarse para atrás. No hay nadie más grande que Él. Él te amó. Y en esta mañana preciosa, le pido al Espíritu Santo. Yo quiero bendecirte. Desde que comencé a orar por este mensaje, he pensado una sola cosa: es bendecir tu vida. Nada más que eso. Y pedí una palabra para esta mañana. Y esta es la palabra que el Señor ha puesto en esta mañana delante de ti. Y de esta mañana yo quiero invitar a Pablo. ¿Qué está pasando? Yo sé que acá hay pastores y líderes que han experimentado muchas deserciones. Pero el Señor estaba trabajando en tu carácter, Pablo. El Señor estaba trabajando en tu corazón. El Señor quería que entendieras que ya no eres ese Pablo que significa grande, sino que eres, ese Saulo que significa grande, sino ese Pablo que significa pequeño.